voy casi a la parte de educación. Y lo que me deja del día, de 7:30 a 2:30 a 1:30 en el colegio, el resto de horas yo lo ocupo pues trabajando, leyendo o escribiendo. No hay tiempo para perder el tiempo. O quieres ser editor o simplemente dejas esta chamba. Porque esta chamba realmente no te da regalías, no te da ganancias. Bueno, a mí me da viajes, pero no te da cosas, ¿no? No te da riquezas. Si quieres ser millonario, dedícate ya más bien a la función de empresa, ¿no? Como yo lo hice, pero tampoco quieres ser millonario. Entonces, la lucha, el conflicto que tengo siempre, no es tanto buscar un editor. A un principio sí, porque me pasó algo inusual, ¿no? Yo apenas con 2 libros publicados, como acá en la ciudad de Iquitos, yo estaba escribiendo ya esa novela después de haber sido corregida por Miguel y recomendada por un corrector y experto que era Jorge Coahuila, ¿no? Me pasó algo inusual porque mi editor no quería publicar. Ya no me quería publicar, me había publicado ya de Luna, me había publicado la Tierra Formal, el libro del Otro Reino, y siempre me lo quería publicar. Decía, no, bueno. Entonces, ¿qué es lo que hice? Con los pocos ahorros que tuve, mandé ese libro al premio Biblioteca Breve, que es el Barranco, ¿no? Y bueno, lo dejé ahí. Y le dije a mi corrector, bueno, para pagarte son casi 3.500 soles que te debo de corrección. No tengo plata, pero si ya el premio te va a pagar el triple, ¿no? Y haciendo entre bromas, me dice, pues no, me dice, de igual manera vas a quedar un puesto. Y bueno, yo estaba en un lugar contra lejos, porque me tocaba trabajar en un lugar lejos, donde no tenía acceso a internet ni a nada. Y un bello día yo me había olvidado inclusive del libro y todo, estaba escribiendo mi segunda novela, una situación muy paupérrima, por decirlo así, por la condición de vida del mismo lugar donde estaba trabajando. Y un bello día me llaman, ¿no? Me llaman el número de España, y yo pensaba que son unos estafadores. Y yo no quería contestar, ¿no? Y me llamaban como 20 veces. Y luego de contestar, y era una señorita muy amable que me decía si yo soy el señor Rodríguez. No, yo no soy. Pero dime qué ha pasado. No, me intento comunicarme con él porque él le dijo este número celular. Somos de la Liberal Sin Barra. Y le digo, bueno, no puedo comunicar señor Gerard, pero sí, le sigo escuchando. ¿Usted señor Gerard? Sí, yo soy. Le digo, pues por ahí me dijo que aquel, pero no sé, contesta si me mandan números desconocidos que quieran robar o no sé. Me empecé a explicar que yo estoy en el puesto número 9 de los 10 mejores libros que habían participado en ese momento, y que ya era noticia en Perú, había escrito en la República, había escrito en Comercio, y que esa novelita ya había un puesto 9. Y que el editorial, como parte de política y parte de las bases, decía por ejemplo que los libros ganadores, los 10 primeros finalistas, iban a ser publicados por Cibarral en España, y que las condiciones de pago de derecho de autor solamente era que me iban a dar 1.000 euros, y bueno, yo tenía que pagar el pasaje hasta España, ¿no? Para ir a la presentación de mi propio libro. Y yo decía, ni para viajar, y no sé, yo no puedo ir a España, ¿no? Entonces le dije que, bueno, que yo iba a hacer la nación de Iquitos unos tantos días y que iba a comunicar por medio de correo. Entregamos correo y en eso me llama nuevamente el editor fantasma, que había desaparecido casi 4 años, y no la había visto. Y entonces ya con él, ya conversando y haciendo ya negocios, ya nos llevamos pues, a otro acuerdo. Yo negándome a publicar con 6 barras, claro, no estaba obligado, ¿no? Yo podía sí decir sí o decir no. Y algunos amigos me decían, ¿no? ¿Cómo? Pucha, ¿qué no correr tu vida? Cuando yo me introduje en el mundo de la literatura, ya en Lima, con muchos editores, pude entender cómo funciona el mundo editorial. Y sí da un poco de terror, sí da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un agente literal, una agencia literaria que te represente, puedes publicar tu libro diciendo que han sacado 1.000 ejemplares y que lo han sacado 10.000. ¿Cómo tú controlas que son 1.000 ejemplares cuando realmente salieron 10.000 ejemplares? Eso le pasó a Mario Bellatín. Mario Bellatín no quería publicar la novela que se llama Campo de Perro. Es una buenísima novela, yo lo conocí a Bellatín en México en 2019. Y él es peruano-mexicano. Publicó un libro que se llama Salud y Belleza, que es una obra maestra. Léalo.
Entonces yo lo conocí por esa novela. Yo había leído esa novela cuando era chibolo, estaba en la universidad y lo encontré en México. Y él me contó cómo funciona el mundo editorial. Y le pasó esta mala suerte de que Sey Barral le había publicado una novela sin que él haya autorizado. Entonces yo le conté mi experiencia, ¿no? De que, bueno, a mí yo también estuve en los finalistas y que me querían publicar. Él también fue finalista, hace muchos años atrás. Y que si él sin autorización le habían sacado esa novela. Y su editor, que era el señor de Peiza, no recuerdo su nombre, que le había publicado ya en Lima, le quería denunciar a él por haber publicado también con Sey Barral. Y era un problemón. ¿Por qué? Porque él había firmado ya con el señor de Peiza, pero en Lima, en España estaban publicando ese Barral. Entonces, bueno, yo decía de lo que me la libré, ¿no? Pero sí, la dificultad del editor siempre es el editor. El editor siempre es el que, de una manera, el problema, porque en Lima, les cuento así, he tenido muchas llamadas de editores, hasta ahora. Llamadas de editores. ¿Por qué? Porque esta novelita es la segunda edición. Esta es de otra carácter. La primera edición es donde está un cuadro de Gino Ceccarini y que se vendió casi 12.000 ejemplares. Esta es la segunda edición que nos sacó 20.000, no sé en cuánto llegar, pero el editor no me dice nada hasta ahora. Supongo que está yendo bien las ventas. Pero sí, se vende de que se vende, pero les digo, mi mayor terror no es que me publica. Mi mayor terror es si son honestos en la publicación. ¿Por qué? Porque como yo no tengo quien me controle, no tengo un agente ni una agencia literaria que me controle, yo he visto muchos casos. Mario Vargallosa, el año que fue la Feria Internacional del Libro de Lima del 2022, donde presenté mi libro, La Casa de las Fronteras, del País de los Cervantes, Mario estaba como invitado de honor, porque era un homenaje a Mario. Y Mario, en broma, Peiza lo debe Peiza, dijo, ¿no? Yo hace el 92 publiqué con Peiza tal libro. Vengo a Perú una vez y le encuentro todo ese mismo libro. ¿Será que los 1.000 ejemplares se acaban hasta ahora? Y era una broma, no era algo sarcástico, pero ahí estaba su amigo, el güey Peiza, que publica ahora con Alfredo Price. Entonces, ese es el terror de todo ese terror. ¿No? Mario ahora después tiene, ¿no? Quizás desde los 70 tiene un agente literario que influye, ¿no? ¿Quién vende con sus intereses? El mayor terror del editor, bueno, el editor que ya publica, no es si encuentra una fuente editorial. Hoy en día ya no es eso. Hoy en día el terror es de que si realmente son honestos contigo, si realmente son 1.000, le saquen 1.000 ejemplares. Porque puede ser que aparezca de repente 10.000. Y los 1.000 nunca se acaba, ya pasan 10 años y sigue habiendo lleno de una. No hay cómo se acabe. Ese es el terror del editor, claro, pero cuando fui joven, claro, el terror era no encontrar editorial. Y sí, he batallado, he jugado puertas, inclusive mandé mi libro en concurso. Y creo que mi editor, con mi trabajo hasta ahora, y bueno, agradecido como yo hasta ahora, ha entendido algo, ¿no? Que de alguna otra manera hay mucho talento en la Amazonía, hay mucho talento, hay muchos jóvenes, pero también hay que chambear bastante. Hay que chambear bastante porque la valla sigue siendo Vargas Llosa. Entonces, si queremos pasar esa valla, pasar la valla, hay que chambear. Entonces, mi terror, por el momento, mi terror es eso, es de mi editorial. Muchas gracias. El ser escritor es un trabajo que requiere mucha responsabilidad y compromiso. Así que el que decide en algún momento hacer un pequeño cuento o una poesía realmente es muy admirable. Doy pase a mi siguiente compañera, Noemí Braga Moscú. Muchas gracias, Luisa. Gracias a todos los presentes. No voy a redundar muchos, me voy a ir directo a la pregunta porque así soy yo siempre. Señor Lea, con todo el respeto que usted se merece, deseo de verdad saber, entre toda la lucha que usted ha tenido, cómo es que usted ha seguido firme en su vocación como escritor. ¿Cuáles son las bases de su vocación? Cuando era chico pensaba que los poetas nacen, ¿no? Yo cuando leí la primera vez el barco Ebro, yo recuerdo que tenía 13 o 14 años, yo leí una antología de literatura peruana hecha por Marco Marlos, de la Academia Marco Marlos, presidente de la Academia de la Lengua, que escribió el prólogo de este libro, ¿no? de libro de ensayos.
también es un amigo, un hermano. Yo leí una antología que se llamaba Literatura Peruana, tercer año, y había un poema ahí que a mí me llamó poderosísimamente la atención. Yo ya había leído a Vallejo y me encantaba Vallejo. Cuando yo llegué a Turingó, en Barco Ebrio, yo me pregunté, ¿no? ¿De verdad que los poetas nacen? Porque este Barco Ebrio lo escribieron a los 12 años. Un chico de 12 años escribió un poemón que en ciertas partes, cuando tú te vas por París, por cualquier parte de París, se encuentra siempre un poema pintado en las calles. Siempre lo ves pintado en las calles, al poema, que es una propiedad del francés. Y en los bares y en cualquier chingana francesa, algún ebrio por ahí le gusta recitar eso. El francés es medio extraño, porque se llama de la poesía, pero es muy apasionado por la poesía. Entonces yo me pregunté, ¿no? Si algún día yo podría volver a nacer, quisiera ser poeta. Si alguien me preguntara si quisiera volver a nacer, porque yo en ese momento no me consideraba poeta, ya tenía 14 y no escribía ni un verso, ¿no? Para decirlo. Ramón ya había publicado un libro, ¿no? Su profesor le había ayudado a publicar un pequeño libro a los 14 años. Luego de Arlene le ayudó a publicar un libro a los 16 años. Yo, con esa admiración que le tengo a Ramón hasta ahora, yo decía, ¿no? Si pudiera volver a nacer, me gustaría nacer poeta, como nació Ramón. Porque ese hombre fue un genio de la poesía. Entonces, la mayor dificultad, ¿no? Lo que me llama a mí atentamente la vocación a ser escritor, yo recuerdo perfectamente, ¿no? Que fue la lectura. Yo aprendí a leer a los 5 años con el método Montessori. Mi padre, que era director de un colegio, en primer grado, primaria, me sacaba del salón para llevarme a su dirección para leer ahí. Porque los compañeros recién estaban aprendiendo a tocar. Yo no sé cuál fue la intención de mi padre que yo aprendía a leer tan temprana edad, pero ahora le agradezco bastante. Ahora entiendo por qué quería que aprenda a leer tan temprana edad, ¿no? Mi destino estaba hecho. Aunque él después me decía que quería que yo sea médico, abogado, no sé. Luego, posiblemente entiendo eso. Entonces yo empecé a leer a los 6, 7 años a Vallejo, a Rivero, que me cambió la vida. Y empecé a encontrar el sentido de mi vida a través de la lectura. Tanto así que cuando le vi primera vez la palabra de Dios en Panamericana, en la Torre de Babel, yo le pregunté a mi papá, ¿qué es un escritor? Y él fue como un poco irónico, es un vago, borracho, bohemio, es un poeta. Tú no me aspiras a esas cosas, no eres el doctor un día. Y cuando tocó ya terminar la secundaria y él me dice, pues no, pasé a Lima, allá, es que a San Marcos, ¿no? Ahí está ya el prospecto, está medicina, ingeniería. Y le dije, papá, si vamos a mandar a Lima, mami, pues a San Marcos. Ahí sí hay literatura. Y me dijo, pues no, se cabe flamenco. De esa manera es que yo tuve un problema fuerte con mi papá a esa edad y como que me han proscrito de la familia. Fue muy... Decidí postular con poco dinero, postular alguna y decidí ser literatura, cosa de mi familia. Mi padre no me hablaba. Mi padre no me hablaba hasta cuando tenía la universidad. Me permitió que viva en su casa, sí, pero no hablaba conmigo. Es más, yo tuve que pedir comedor universitario, mintiendo, ¿no? Que no tenía padre profesional. Mis padres no profesionales. Simplemente que yo decía que era un capricho mío, el hecho de querer ser escritora, querer ser poeta, querer jugar a ser poeta. Porque mis primos son médicos, son biólogos, uno se fue a España, tengo un tío que es profesor de la universidad, tengo otro tío que también es docente de la universidad. Y bueno, o sea, yo no quería ser médico, no me gusta la salud. Entonces no me hablaban hasta cuando yo terminé de hacer la carrera y vieron que era un capricho. Pero que no era un capricho y luego he ido demostrando libro tras libro. Cuando gané el premio de la Terrama, que sería el 2009, ¿no? Con el libro de poesía La Tierra como Mal, fue donde mi padre recién entendió que esa era mi vocación, que eso era lo mío y bueno, ¿no? Y yo, para poder sobreexistir, la pasión que me llevó a ser escritor, cuando tenía clases con el profesor Ruño a las 6 de la mañana tenía que caminar a la turba, ¿no? A las 4:30 salir de allá y llegar a 5:30 a la local de la que y claro, o sea, era un poco complicado,
desafiar la decisión de tu padre o la madre. Pero sí, pasé esa valla y bueno, fue lindo, ¿no? Desafiar cierto poder, el poder de la familia, el poder del padre. Y ahí me he dado cuenta, y se darán cuenta ustedes, que todos mis libros siempre tienen ese enfrentamiento con el poder. Así sea un poder chiquitito, es un poder. Y el poder es peligroso, porque te puede intentar aplastar, cambiar de decisión. Y el primer poder que yo me enfrenté fue el poder de mi padre. Claro, ya a veces no me gustaba la casa, ¿no? Porque mi padre era un tipo muy radical, era muy duro, era muy cerrado. No sé, un tipo muy, como era el primogénito, y yo tenía que ser como los primos médicos, farmacéuticos, biólogos, no sé. Era así, y decía ya pasaban los años, y no había cuando yo cambié de decisión ni de carrera. Al contrario, me iba afianzando más en mis estudios, ¿no? Y bueno, eso, ahí encontré mi verdadera pasión. En decir que no soy de carrera, ahí encontré mi verdadera pasión. Porque después yo ya vino, ¿no? Después lo que ya vino, los conocimientos, los libros, los viajes, y ese disfrute, ¿no? De saber que estás haciendo algo por algo que amo, ¿no? La Amazonía, la literatura. Agradecemos mucho la respuesta del autor y quiero comentar que cuando a alguien justamente le gusta algo, le apasiona, las adversidades no son nada. Gracias nuevamente, doctor, por su respuesta. Ahora doy pase a mi compañero Adriel Androvero. En primer lugar, quiero ustedes buenas noches y agradecer, como siempre, ¿no? a mi invitado, al escritor que está acá presente, por darse la molestia, ¿no? Porque él haya aceptado nuestra invitación. Más que nada, estoy un poco sorprendido y a la vez curioso, ¿no? Con respecto a todo lo que el autor está diciendo, todo lo que está diciendo, con respecto a cómo fue su trayecto para ser escritor. Y muchas veces en la posición de estudiantes, ayer nos habíamos reunido para conversar cómo fue su trayecto, nos contaba sus experiencias. Al mismo tiempo también quisiera que esas experiencias nos contó cómo fue en la universidad al estudiar en literatura también, si nos pudiera comentar algo de eso. A lo que voy más que nada es si me puse a pensar, aunque ese día yo estaba un poco medio enfermo, no tanto le prestaba atención porque estaba que me movía con fiebre, pero ahí estaba. Pero lo poco que escuché, yo hago una comparación a lo que nosotros actualmente estamos teniendo en esta educación de lengua y literatura, ¿no? Con lo que el autor nos va a contar en su experiencia en la universidad estudiando esta carrera, no creo que al igual que yo vamos a tener como una forma nueva de pensar en cómo nos estamos educando nosotros y en cómo se educó él, cómo se formó él en su carrera de educación. Personalmente, como que me he sentido algo decepcionado en la forma en la que a temprana edad el escritor tuvo pues, formarse correctamente, ¿no? Mientras que nosotros, sin ofender, ¿no? Más que todo lo veo en un aspecto mío, a duras penas, pero estamos acá en nuestra vida universitaria. Una de mis preguntas es eso, ¿no? Y más que todo nos puede comentar con respecto a cómo fue su trayecto en la universidad y al mismo tiempo agregar, ya que mis compañeros han hablado en su trayecto de escritor, quisiera saber también que si tienes proyectos nuevos, tanto en la ficción, tanto como su colección de docentes. A ver, tuve la suerte de no irme a San Marcos, porque yo siempre me he preguntado eso, como si hubiese a San Marcos no hubiese escrito el libro que he escrito, o no sé, o quizá me hubiese frustrado, porque estudiar en la Universidad de la Amazonía no solamente me acercó a los temas que escribo, ¿no? Sino que, a ver, la principal riqueza que encontré en la universidad fue una generación de idiotas que analizó conmigo, ¿no? En la universidad. Y digo idiotas, ¿por qué? Porque mis amigos, los digo así, como alguien idiota, como me decía que vive en Alemania ahorita, ¿no? José Rodríguez Silva, que es profesor de la universidad, y es corredor académico de diseño.
Juan Rodríguez, que decía desaparecido del mapa, Igor Panuro, que padre descansa, los Sichar, los hermanos Juan y Quique Sichar. Somos de una generación que al encontrarse en la universidad, no sé, estalló algo, explotó algo, porque, bueno, Ana Luisa Reate, Regifo, que también ganó un premio, que va a estar en Londres, creo, de economía y Melissa Mendieta, le está haciendo linda, ¿no? Con su parqué y su sala de parqué y todo eso. Son parte de mi generación, un poquito, algunos mayorcitos que yo, pero estábamos ahí, éramos un grupo que nos congeniado y nos hemos encontrado. Algo Panduro, que estaba estudiando idiomas, también es público, que también es público. Yo últimamente estamos promocionando un libro de crónicas. Éramos una generación que nos encontramos y en los pasillos de Perú. Porque uno que estudiaba idioma y otros que estaban estudiando literatura en diferentes niveles, había un punto de encuentro que era la literatura. Y hacíamos cosas, ¿no? Cada locura vez que dice, me acuerdo, no me arrepiento, sino a mí me causa risa. Cada cosa que hicimos, ¿no? Cada cosa que hemos hecho en la universidad. Pero sí, algo que me atraía en ellos no eran sus locuras ni las estupideces que decían, eran los libros que leían, eran los conocimientos que tenían. Y siendo chibolos, unos mayores que otros, ese nivel de debate sano que existía para debatir sobre un libro. Eso creo que le daba cierta altura a esa generación, le daba ciertas cosas, ¿no? Entonces, no solamente era la música que me atraía, a mí me encanta el blues y el jazz, me encanta, pero eran también los libros, era analizar libros, no de manera simple, sino muchas veces más allá de mí. Y recuerdo que en los cursos donde yo más me sentí placentera, justamente los cursos del profesor Teófilo, literatura antigua, literatura medieval, literatura moderna, los tres cursos que a mí me han cambiado la vida. Porque fueron en esos momentos, en esos tres cursos donde yo pude desenvolverme, yo pude explayarme y más de todo, pude descubrir de los demás compañeros, de esos amigos que estaban en otro nivel, sí que entraban, se metían al salón a escuchar lo que se debatía, a formar parte del debate. Creo que en ese momento fue el momento más enriquecedor de mi vida, porque ahí entendí que no estaba solo, que había otros locos también, igual que yo, queriendo terminar la carrera de literatura. Esto es una locura, porque sus papás dirán, ¿por qué te enseñaron literatura? ¿Qué es escritor? ¿Quieres ser profesor de aquí? ¿Cómo quieres? ¿Cómo para la Llosa? Pero aún así estos señores, Stephen King, usted sabe que Stephen King en su primera novela, pucha, él vivía en una casa rodante. Estaba endeudado hasta el cogote. Su editor le dijo, no, esta huevada no sirve. Pero aún así, él siguió creyendo en él. Cuando el día de un juicio que le estaban haciendo a él, por un tema, creo que era un tema de tributo, no recuerdo bien perfectamente, el día que él se va a su juicio, le nace su primera novela que le dio Torres, porque se empezó a imaginar cosas durante el juicio, ni pensaba que su juicio, y sabía que iba a mandar a la tarde al pobre hombre, y se puso a escribir, que tanto la cosa le llamó la atención, y dijo, ¿qué tanto hace ahí? Escribiendo. Es que estoy escribiendo mi novela de éxito. No lo digas así sarcásticamente. Y claro, fue así. Y sin hablar de un escritor, un buen comercial, yendo a Mario tuvo que trabajar mucho trabajo. Tuvo que mantener una familia. En la reunión presidente donde vivía Mario de París, un lugar hasta ahora pues da pena. Y es el barrio latino donde vivía Cortázar, Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, donde juntaba las colillas de cigarro para poder fumar, donde los puestos, estaciones de silencio. O sea, yo creo que en todo momento, para mí, el mejor momento de mi vida fue la universidad. Fue la universidad. Porque aún así, no teniendo ya una idea o no para escribir, yo quería ser escritor. A pesar de las actividades de mi familia, de mi padre, que es especie de cuento, me hace recordar mucho de Stephen King, en ese momento era el momento más feliz de mi vida. Cuando teníamos que exponer, cuando teníamos que debatir, cuando teníamos que hacer cosas. Yo tenía un grupito de compañeros porque hacíamos cosas. Sí, literatura antigua, yo recuerdo perfectamente, nos tocó el teatro griego.
hicimos un teatro de cartulinas, un poco más me vestía como el César. Pero hicimos una figurita así y una compañera loca decía, no hay que decirnos así, pero claro, ¿no? Algo de eso hacíamos para poder figurarnos y hacíamos esas cosas. Entonces, para mí el momento más feliz de mi vida era eso, fue la universidad. Yo lo digo a cualquiera, porque ahí yo afiancé lo que quería hacer. Claro, ahora que tocó cuando vimos el año pasado en Madrid y comenzamos a poder publicar desde allá, publica a través de una profesora de la Católica, de la profesora Micaela de Reino, que es también poeta de la generación global. Ella que difunde sus libros en Lima, recordaba justamente estas cosas, y estas locuras que hacíamos justamente en literatura antigua, ¿no? Con el profesor Teófilo Celis, que nos permitía explayarnos, tomar vino, inclusive ahí, en una tertulia, lo que sea con el conocedor así, no tanto formar, porque al final la literatura es eso. Al final la literatura es un sinónimo de libertad. Porque ¿qué es literatura? Es libertad. Es libertad, es la mayor expresión de la libertad que el ser humano puede crear en toda su existencia. No existe mayor plenitud de la libertad que la literatura. No existe mayor expresión de la libertad que la literatura. No existe. No olviden que había una época de la vida que se le llama absolutarismo, donde la iglesia quemaba los libros, ¿no? Los libros eran tan peligrosos que el conocimiento sigue siendo algo pensado como algo perverso, ¿no? ¿Por qué? Perverso para los burgueses, para los grandes empresarios, para las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque si el pueblo se informa de verdad, las cosas cambiarían, ¿no? Entonces, en ese momento que empecé a entender muchas cosas, fue el momento donde yo pude aprender eso. Y claro, las experiencias para que contar, escucha, he creado grupos, he deshecho grupos, he creado revistas, he deshecho revistas literarias que hacíamos entre nosotros, pagaban la plata para publicar, para sacar una bonita edición en Lima, hacíamos manifiestos, ¿no? Queríamos matar a los sustitutos, que se fueron esos huevones, o sea, queríamos cosas. Un Bolaño, ¿no? Cuando se fue a insultar a Octavio Paz, hijo de puta, en México. Y ese México muchos lo recuerdan cuando Bolaño se fue a insultar a Octavio Paz, todo de saco, corbata, ¿no? En el Museo de la Real Academia, que es un hermosísimo museo en México Federal, escucha, entró un hippie con su lente, todo fumando ahí insultando a Octavio Paz, ¿no? Y hay una foto ahí de Bolaño donde está insultando justamente a Octavio Paz. Es un vacilo. Pero era algo así, ¿no? Mi generación era así, algo que ahora quería matar los grupos. Ana Varela fue mi profesora de poesía y yo la quiero mucho hasta ahora, que es un homenaje a este libro, ¿no? Que habla de Ana, de Calvo, de Jorge Nájar, de Percy Luis y Carlos Reyes. Es un libro de ensayos que hice sobre ellos. Y el año pasado coincidimos con Ana, justamente en Lima. Bueno, ¿no? Ella me da sus apreciaciones, ¿no? Respecto a eso. Más que los para recibir. Porque un trabajo así casi no se ha hecho. Entonces, hablando ya de los libros que estoy por hacer, primero hablar de este libro, ¿no? Este libro es un libro que yo quería desde hace mucho tiempo. Una cosa es opinar y otra cosa es ensayar. Porque el ensayo busca una verdad y busca demostrar una verdad a través de una cierta teoría, de teoría. Tú hallazgo. Todo libro de ensayo, yo siempre he dicho eso, todo ensayo que no muestre un hallazgo no es un ensayo. Porque la mayor virtud de un ensayo es mostrar un hallazgo. ¿Y quién me puede negar a decir que Ana Varela no dio la primera cortisa? La primera cortisa fue Suyún. ¿Quién me puede negar que Ana Varela, desde lo que no veo visiones, el libro ganador, creo que fue el 92, no retrata una Amazonía que ya está por venirse? ¿Quién puede negar que Ana Varela, con sus poemas, no retrata no solamente el pasado de la Amazonía, sino que en comparación con el presente nos dice que la Amazonía de alguna manera es en declive? ¿Quién me puede negar que Jorge Nájar es el primer poeta amazónico que introduce el tema del indio en malas maneras? Por decir eso, ¿no? Porque antes de Jorge Nájar, los poetas del Marañón o los poetas del CNI, yo los llamo así porque ya ahí salió el concursito, escribían pues sobre la selva, el horizonte, el bello sol y el río. No está mal, que lo hagan, pero había otra carga fuerte, que era el problema del indio, es el problema social. Había otra carga fuerte, que es la Amazonía como centro, como eje de la poesía.
y nadie lo estaba viendo. Y aparece por ahí un tipo que forma parte de un grupo llamado Hora Cero, en Lima, que se llama Villarreal. Ahora, cuando yo le conocía a Jorge Pimentel, me contó una salida de Jorge Nata, y igual que Leo Veraste, ¿no? que lo querían mucho a Jorge. Y Jorge, que se formó en ese grupo, que visionó la poesía amazónica de la manera como lo planteó en mala manera. Para mí es el primer poemario amazónico. Porque si ustedes leen mala manera, van a entender cómo es que nace la poesía amazónica. Y después de ese libro aparece Mirai Hugo. Y después de ese libro aparece el Doctor de Misión. Después de ese libro aparece el Estado de Peregrino del Espacio Virgen. Y así sucesivamente, ¿no? Los subpuntos han ido reformulándose. Entonces, no va a ser un libro sobre ellos de estudio académico. Nunca quise ser académico, pero la necesidad me obligó. Porque ese es un libro que fue a pedido de la Universidad Católica, del Departamento de Literatura, que hice este libro para material de estudio de ellos. Es que me empeñé y me esforcé por hacer un trabajo académico de esta magnitud. Y que, bueno, coincidentemente Ana Varela ganaba el Premio Nacional de Literatura, es que este libro se estaba vendiendo en Lima. Y ese libro que, bueno, estamos vendiendo más ahorita porque hay ese ímpetu. Es más, este libro también tenía pequeños problemas con el tema editorial, porque Pacarina también quería comprar los derechos de autor. Solamente que los derechos de autor primero le pertenecían a la Católica. No me pertenecía a mí, porque ellos me habían pagado por ese libro. Y ellos decidían con quién irse, si van con Pacarina o si iban con Tierra Nueva. No sé qué pasó ahí en el camino, pero al final se le cogió la mejor, ¿no? Entonces, fue un trabajo lleno de ímpetu, porque realmente era hacer un homenaje a los maestros que yo conozco, además amigos, Carlos, Percy, Jorge, Ana, fueron mis amigos. A Carlos no lo conocí, no lo conocí en vida, ¿no? A Lequerica sí lo conocí, que está parte de otro proyecto, igual que Zulú, Lequerica, de otros poetas que son parte de otro proyecto necesario. Y otros libros, bueno, estoy trabajando una novela corta sobre Sayánica, que es un tema muy apasionante. Y estoy trabajando una novela larga también sobre Sayánica, que es la segunda novela de esta trilogía, El País de los Errantes. Y estoy trabajando otro proyecto también para suelo, ¿no? Ya a pedido de la Universidad Católica, que es un libro de ensayos sobre la novela en el bosque, para no decir la amazónica, ¿no? Sino de cómo a través de Latinoamérica han habido novelas que han hablado desde el bosque. Y ahí hay muchos autores, ¿no? Si venimos desde arriba, empezamos de Carpentier, pasamos por Venezuela, ¿no? Por decir, hay un escritor venezolano que escribió el nombre de un libro llamado Orellana. Ahí está Otero, Carlos Otero. No estoy hablando del otro escritor, ¿no? de Rómulo Gallegos. No estoy hablando de Otero, que a quien también se tiene que dar un valor importante. El libro Orellana de Otero es una obra maestra. Léanlo, entiendan algo de la Amazonía. Un veneco escribió sobre esta historia, ¿no? Como le escribió también Carlos Vallejo de Colombia, que escribió un libro también sobre la Amazonía. Entonces, hay escritores que no están visibilizados, que son muy buenos. Por cierto, Otero, que a mí me llamó mucho la atención. Humanidad de Ecuador, ese libro también me impresionó, es un libro muy antiguo, ¿no? Entonces, la propuesta con el Departamento de Literatura Católica es que ellos no me van a poner los autores, y yo voy a poner los autores, y en este primer proyecto que ya presenté, ya hemos fijado algunos autores y quedó ya en el proyecto. Estos son los autores que se van a analizar. Entonces, lo que a mí me toca ahora es hacer un ensayo de cada autor, y al final hacer un ensayo introductorio de por qué escribió este autor y cuál es la pretensión de este libro. Y la pretensión del libro siguiente es simple: demostrar cómo desde la selva también se escribe buena literatura. Pero mi ministro sigue creyendo que desde Lima solamente se puede hacer una producción, ¿no? O no sé, la capital, no, desde la capital se puede hacer una producción, y eso no. Muchas gracias. Hemos finalizado la primera ronda de preguntas y ahora vamos a dar inicio a la segunda ronda, que va a tratar sobre la obra Llena de Luz. Pero antes, quiero hablarles un poco acerca de esta obra. En este año 2024 se cumple 10 años de la publicación de la obra Llena de Luz.
haciendo evidencia de la necesidad de un cambio en nuestra sociedad. Esta obra tiene como personajes principales a personas reales que se consideran perdedores, que trataban de alzar su voz ante la injusticia de los poderosos. En palabras del autor, esta obra él guarda un cariño muy especial, siendo su primer libro de cuentos y del cual es un tributo a su amigo Igor Bandul, quien falleció poco después de graduarse. Para iniciar con esta segunda ronda doy pase a mi compañera Ariana. Gracias, Luisa. Bueno, mi pregunta está orientada a que leyendo los cuentos, uno cuando lee se puede dar cuenta del gran contenido social que tienen sus cuentos. Como mencionó la compañera, los personajes son perdedores, son gente sufrida, de barrio, carencias. Entonces, yo pude ver reflejada la responsabilidad que él tiene como artista, como escritor, que no solamente está orientada hacia los escritores, ¿no? Sino los artistas, los bailarines, los músicos. Entonces, quisiera yo escuchar su opinión sobre cuál piensa usted que es la responsabilidad del escritor, del artista, más que todo en el ámbito amazónico. Es una vieja pregunta de los 60. En el Perú se han agarrado a bancazos, a puñetazos los escritores en Cusco. Creo que fue el año de noviembre cuando apareció dos vertientes de la literatura peruana. Uno que estaban a favor de Arguedas, ¿no? Y otros que estaban a favor de la literatura pura. Y eso me contó Pedro Cisneros, una anécdota que pasó en Cusco. Porque por una parte estaba Blanca Varela, estaba Yerson, y estaba Muchigordo, y estaba Toño. Por otra parte estaban los arguedistas, estaban toda la poesía social de los poetas y los escritores. Entonces, la pregunta era eso, ¿no? Si el artista tiene cierta responsabilidad dentro de su literatura con la sociedad. Y claro, los arguedistas decían, sí hay, tiene que existir, si no existiera literatura. Y por acá los poetas, ellos no decían, no, que la única responsabilidad, decía, del poeta es con su propia poesía, con nadie más. Es con su obra, con nadie más. Es muy puro decir eso. Por otra parte, la otra literatura también decía que tiene que existir eso. Y Toño murió creyendo eso. Toño murió creyendo que Vallejo era un llorón. Y lo dijo muchas veces. Vallejo a mí sí me gusta. Él era un llorón. Hace mucha poesía de llanto y sufriendo. ¿Por qué la poesía tiene que ser sufrida? ¿Por qué hay que llorar con la poesía? Entonces puede ser algo bonito, ¿no? Y me daba razón él en su libro que habla sobre hacer. Hay un poema que se llama Hacer el amor, que es interesante, muy interesante. Creo que el libro le ganó el premio Casa de las Américas. Bueno, no recuerdo el nombre. Hay un poema muy interesante ahí que es Hacer el amor y que habla de eso. Entonces, en Crónicas del Perú, que es un libro también de Toño, ahí habla de la historia del Perú, pero habla de la historia del Perú de una forma muy particular, ¿no? Pero en ninguno de sus poemas yo por lo menos veo una lágrima de Toño, ¿no? Y claro, murió en su dicho. Entonces, para Gerard Rodríguez, en esas dos vertientes, yo sinceramente he metido más a Arguedas. ¿Por qué? Yo no puedo concebir una literatura solamente el arte por el arte. A mí me encanta Blanca Varela, a mí me encanta, y yo puedo considerar que él es un poeta, después de Vallejo, para mí sí es. Ahora, ¿cuál es la verdad del poeta? Yo no sé por qué dicen que Yerson no era un poeta puro. Si ustedes leen Última muerte de María, ese poema a mí me ha hecho llorar, es brutal. Lean ese poema, La última muerte de María. En internet está, lo van a encontrar fácil. Yo no sé si escribir ese poema, si al escribir ese poema, Yerson deja de ser un poeta puro, o se convierte en un poeta social. Entonces,
Para mí no existe eso de poesía social, poesía pura. Creo que la responsabilidad del poeta, si nos vamos hacia los griegos, siempre fue social. Edipo Rey no es un poema, no es un drama social. Y la Ilíada, la Odisea, no habla de una sociedad, de cierta decadencia del hombre, de cierta decadencia de los dioses, de ese poder supremo de Zeus que le lleva a actuar de una forma ciertamente decadente. Homero ya lo criticaba, y lo criticaba no refiriéndose a los dioses, sino refiriéndose al lugar donde vivía. Y ahí se habla, ¿no?, de la literatura figurativa, o sea, de la literatura en doble plano, ¿no?, donde tú escribes sobre algo pero te estás refiriendo a otra cosa. Entonces, no existe eso de literatura pura. Yo hago, no sé, cuando intento escribir, trato de que mis textos sean estéticamente bien escritos. Y eso no significa que sea puro. Sí, en algunas partes, ¿no?, cuando los personajes tengan que analizar ciertas cosas, hay algunas cosas que se escapan, ¿no?, de cierta forma poética. Pero no olviden que el texto puede tener dos elementos, o puede ser un elemento simple, un lenguaje simple, o puede tener un lenguaje poético, ¿no? Bolaño tiene un lenguaje simple, pero Cabello sí tiene un lenguaje poético, y son de la misma generación, por decir. Entonces, eso sí puede entrar en discusión, de que si lo simple, lo estético, no es literatura, puede también analizarse. Eso de que existe literatura pura y literatura social, no me gusta llamarlo así. Yo creo que la literatura es literatura y punto. No hay que ponerle clichés, no, ni etiquetas. La literatura es literatura y punto. Y si de alguna manera habla de alguien, en buena hora, y si no habla de nadie, no. Entonces, Llena de Luna es un libro social, en ese término, pero yo explico una cosa. ¿Cómo se puede entender? Si es un libro social, ¿cómo se puede entender al personaje de Llena de Luna, a Iris, que se embaraza pues de la luna y explota y al final tiene una estrellita ahí en medio? Eso no es social, eso es algo poético. ¿Se dan cuenta? A mí me gusta siempre jugar con estas cosas. Cuando hago literatura, con el tema social, pero al mismo tiempo también figurar algo poético, siempre regalar al texto algo poético. ¿Por qué? Porque yo consigo, para mí, la literatura tiene que ser eso, tiene que tener esa carga social sin perder su valor estético. La buena literatura tiene que tener una fuerte carga social sin perder su valor estético. Y no lo digo yo, estoy repitiendo lo que Gustavo Paz dijo, que la literatura latinoamericana debe construirse a través de los elementos, y lo dice en Hombres de Lima, los Hombres de Lima, que debe tener los elementos, el valor social y el valor estético. Y lo dice un premio Nobel, ¿no? Lo dice alguien que también hizo un momento poesía surrealista, pero también luego inclinó hacia la poesía social. Porque la mejor poesía que hizo Octavio Paz es justamente la poesía social. Cuando habla de México, o Piedra del Sol, que es el poema más hermoso que he leído, no es un poema social. Mario Vargas Llosa dice que Piedra del Sol es el libro de cabecera. Lo lee todos los días antes de dormir. No sé si dormirá ese hombre, pero dice que puede. Dice todos los días ese poema. Y un día intenté hacer lo mismo, ¿no? Y claro, ese poema es un poema totalmente social, pero con un valor estético muy fuerte. Entonces, por lo menos entiendo que la literatura debe tener eso. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Rojas. Y trato de como lo que pienso, también predicar cada día. Entonces, Llena de Luna tiene esas cosas. Tiene ese valor estético, pero también tiene ese valor social muy fuerte. Y claro, no lo hice con la intención de golpear a alguien, ¿no? No sé, de mostrar mi cierta rebeldía. Creo que el escritor al momento de escribir ya no deja esos conceptos de ser rebelde, ¿no? La única rebeldía, decía dijo el poeta nicaragüense, Cardenal, la única rebelión que debe tener el hombre es con su propia obra. Ahí está el verdadero campo de batalla, decía él, ¿no? Cuando vivo acá en Quito. La verdadera batalla que debe luchar el propio hombre es con su propia obra. Ahí está el valor. Y claro, la Llena de Luna fue justamente eso, ¿no? Fue una lucha constante, fue una pelea constante.
¿Por qué? Porque entendí a través de Osvaldo Reynoso y a través de Padre Omar que la obra debe tener esas dos cosas, el elemento social y el elemento estético. Pero es más, hay un elemento que yo adiciono a esto, el elemento amazónico. Entonces, con esto hay un triángulo que mis obras siempre han ido presentando, ya sea desde el ensayo, desde el cuento, desde la novela, desde la poesía. Trato de que tengan estos tres elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos recién tratando de construir nuestro concepto. ¿Qué es literatura amazónica? ¿A qué se llama literatura amazónica? ¿A qué se le puede denominar literatura amazónica? Entonces, en las variedades de los conceptos, en las variedades de las propuestas que puedan existir, van a existir variedades de conceptos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a través de esas variedades vamos a ir analizando cómo es que el conocimiento literario puede ir ampliándose. Cuanto más variedad, más concepto, y cuanto más concepto, mucho mejor. Porque ahí vamos a ir viendo hasta qué punto el hombre es capaz de explorar su mundo literario y el mundo de la Amazonía, que es lo que estamos abocados, estamos llamados a hacer. No sumamos como un capítulo más a la literatura peruana, somos literatura peruana. Y a mí a veces un poco que me espanta cuando dicen literatura amazónica, literatura costeña. Somos literatura peruana porque somos el Perú, no somos otro país. Somos el Perú, porque somos literatura peruana todos. Solamente que somos literatura peruana adscrita a un tema especial, que es la Amazonía. Y justamente ya a partir de Llena de Luna, indirectamente he tratado de involucrarme en otros espacios, pero ya es en la novela donde me involucro con el tema de Lima, Ayacucho, Catamarca, la sierra, la costa, la selva, introducida ya en la novela. ¿Por qué? Porque un amazónico no puede escribir sobre Lima. Es más, ahorita ya me van a publicar un libro en agosto, un libro que habla de Europa y habla de la Amazonía. ¿Por qué no se puede escribir sobre Europa? ¿Por qué no buscamos un vínculo de relación? Y claro, que Europa siempre estuvo vinculada a la Amazonía. Estuvo vinculada siempre. En la época del caucho hemos tenido más conexión. Los hijos del cauchero preferían decir en París que decir en Lima. ¿Qué voy a Lima? Dime mi Chaco, me voy a París. Desde Quito se iban, agarraban el barco a Liverpool y se iban hasta Liverpool. Y de Liverpool se iban a París. Los charapas, bien europeos. Desde Quito, sin pasar por Lima. Claro. Y eso fue desde 1880 hasta en 1920. Partió el último barco de Iquitos y que no volvió más. Ahí terminó la gran época de la bobería. Yo he leído el libro Llena de Luna y debo ser bien sincera. Yo tenía el libro dentro de mi repisa de mi biblioteca y lo había estado pasando en fotografías por parte de mi compañera porque supuestamente no tenía el libro. Entonces llego, reviso mi biblioteca y lo encuentro y estaba firmado el año pasado que usted había venido a hacer una presentación de una obra poética. Y ahí fue donde me dio su firma. Y leyendo más a profundidad el libro, me llamó la atención el libro, el cuento más que todo, El invierno de Dante. ¿Qué fue lo que lo inspiró? ¿Qué acontecimiento fue que observó para que usted se inspirara en crear tal sufrimiento a él, más sobre todo a la mujer, Estela? Porque ella estaba rotundamente enamorada de Dante. Pero todos sabemos que Dante no dejaba el nido, la teta de la madre. En San Marcos conocí a un argentino, un docente, vivía ya años en su Museo de Literatura, enseñaba literatura latinoamericana, se llama profesor emérito, dice, con sus investigaciones que ha hecho, y escribió una bibliografía de Borges de casi dos tomos, 2000 páginas. Entonces, era muy amigo de Osvaldo y de Miguel Gutiérrez, y un día compartiendo aquí una conversación,
en un café, escuché algo que a mí me llamó poderosamente la atención de la vida de Borges. Borges, antes de estar con la Kodama, había estado con una persona, una señora, una chica, muy enamoradísima. Y él citaba ciertos poemas de Borges, donde hacía referencia a ese amor. Y citaba ciertos cuentos de Borges, donde también hacía referencia a amor. Yo pensaba que era Silvino Campo, ¿no? Entonces Silvino Campo era una millonarísima de Argentina, de mucho dinero, que era amiga de Borges, y que también era escritora. Yo pensaba que era ella, no era ella. Era una chica de bajos recursos económicos que se dedicaba a la limpieza de la casa de Borges, donde vivía con Jara. O sea, Borges se enamoró de la doméstica. Y eso sus biógrafos no lo dicen. Por lo menos él sí lo dijo. Pero su amigo Bioy Casares nunca lo dijo. Kodama, ¿qué mierda? No, Borges, lo que es. Y era un dato que a mí me llamó poderosísimamente la atención. Y le dije, ¿tú lo dices? Claro, que es en el libro, ese todo. Y de verdad lo dice. Y más, si lee el libro, está mejor por él. Y eso le trajo problemas a él. Porque la otra parte de biógrafos de Borges, inclusive Kodama decía que iba a denunciar. Eso fue un pequeño escandalillo que sí llenó páginas amarillas sobre la vida de Borges. Entonces, yo admiro mucho a Borges, a mí me encanta Borges. Y cómo no escribir un cuento, un tributo al escritor que yo tanto admiraba. Fue ahí me nació la idea y decidí hacerlo, decidí escribir ese cuento. Porque yo imagino, a ver, Borges amaba a Dante. Para él el mejor poeta era Virgilio y el mejor poeta era Dante. Lo amaba. Conocía más de la obra de Dante que el mismo Dante, ¿no? Se citaba poemas enteros de la Divina Comedia de memoria. Y eso todo lo cuenta la bibliografía. Entonces, en referencia al infierno de Dante, era una mezcla, un juego de palabras con el gozo de Borges. Entonces, el personaje es Borges. Es Borges sufrido, es Borges sufriente. Es Borges que se enamoró y que simplemente no pudo ser. Y eso de que durmió en el parque, como dice el cuento, es cierto. La madre, cuando descubrió su relación de Borges, lo botó de la casa. Y eso sí cuenta Bioy Casares en su biografía no autorizada por Borges. Porque con Kodama también tuvo una denuncia, ¿no? Bioy Casares en Chile. Porque había denunciado, ¿quién te autorizó de que cuentes? Por eso se llama pues biografía no autorizada. No estaba autorizada. Pero la Kodama no sabía nada. Entonces hay cuenta que sí, Borges una vez volvió en el parque. Y que Bioy Casares, regresando de la revista Puestos, que era una revista que ellos buscaban en Argentina, lo encontró al hombre viviendo en el parque. ¿Qué dices tú acá, amigo? Yo vamos a la casa de... Que ahí entonces contó que la mamá le había botado a la casa porque creía que él estaba en una relación no autorizada. Entonces todos esos elementos me permitieron crear un cuento, crear ese tipo, ¿no? Dando ese papel de escritor, algo así. Claro, al final ustedes tiene un final muy inesperado, ¿no? Que solamente es una carta y bueno, ¿no? Pero si se dan cuenta, el escritor se vale de todo para crear su historia, ¿no? No valemos de todas, o sea, las bibliografías no autorizadas, sino que son las más interesantes todavía, porque hay cosas ahí que se pueden decir, ¿no? Las cosas que no te dicen, pero ahí ya se puede celebrar, ¿no? Esas cosas. Claro, pues simplemente en razón a eso, pero un tributo a Borges, ese libro que yo cuento, no quizás con nivel de ficción que él escribió su libro, pero sí, lo tengo presente siempre, acá, en todos los días. Soy parte de mi compañera Naomi Braga para la siguiente pregunta. Gracias, Luisa. Maestro, desde que nos conocimos ahí en la entrevista ayer, ya lo he dicho, lo sigo diciendo y creo que lo seguiré sosteniendo hasta que me muera. Muy pocas veces, muy pocos libros de la literatura amazónica me han llamado
volver a Sotambo después de haber sido capturada. ¿Tú crees que hubiera tenido un final diferente esta historia si ella hubiera tenido un plan mejor o hubiera ido a otra parte? Porque la verdad, si ella hubiera ido a Sotambo, nunca hubiera puesto en riesgo a su familia de que la capturara. Ni siquiera tuvo que haber terminado así el final. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si simplemente no hubiera vuelto a Sotambo? A ver, esa historia, La Vida Perfecta, está ambientada en los años 1912, ¿no? En Uruguay, en plena época cauchera, que, claro, ya en ese tiempo me estaba informando de las cosas, porque luego ya lo que viene después a la posibilidad. Entonces, lo que a mí me llamó mucho la atención era la historia de un personaje que va a aparecer en un libro en especial que es este, ¿no? Es el tema de Catenere. Catenere era un indígena huitoto que se rebeló contra la cauchería de Julio César Arana, el patrón del mal. Entonces, él tuvo una mujer, ¿no? Que se llamaba Carmenza. Y Carmenza era una mujer que cuando le atrapan a Catenere, no habían logrado dar con la familia Catenere, ella decide regresar al Tamo. Y en el Tamo encuentra a los caucheros que estaban haciendo las torrerías para tener que capturar a toda la familia. De ahí la única que se logra escapar. En su delante cuenta Roger Casement, según la toma de la declaración del negro J. Biswell, dice que él vio, porque él estuvo ahí, ¿no? Él vio en el momento que la indígena llegó que un jefe de campo, tal Macedo, agarró al hijo y le cortó la cabeza con un machetazo al hijo de Catenere. Y a la hija menor lo agarró la cabeza y lo golpeó en un árbol hasta destrozar el cráneo, ¿no? Entonces, Carmenza, al ver eso, decidió huir. Ella estaba regresando con sus hijos. Ya le vieron Chapá Catenere, que había generado una cierta revuelta entre los indígenas y todos para matarlo a Arana, pero le salió el tiro por la culata y resultó pues que lo había capturado y ella regresaba por los hijos, pero también estaban los caucheros. Entonces, ese cuento es, digamos, muy incoherente en ese sentido, porque estoy contando la historia de una mujer que ha sufrido, digamos, la atrocidad de la época cauchera, ¿no? Y esos datos yo los he sacado, es los primeros cuentos de investigación que hice en el libro Azul de Roger Casement y el diario de Roger Casement. Roger Casement fue un cónsul inglés que vino a Iquitos a investigar sobre las mallas de 30.000 indígenas muertos en toda la Amazonía a manos de un solo hombre llamado Julio César Arana. Y se preguntarán, ¿no? ¿Qué ha sido un inglés haciendo justicia de investigación acá? Julio César Arana, cuando empieza a expandir su empresa, se va a Londres y capta capital inglés y asocia su empresa no solamente un nuevo nombre, sino asocia a nuevos integrantes con capital inglés. Por lo tanto, la empresa ya se hacía teniendo igual inglesa. Y por lo tanto, al tener una empresa inglesa inscrita en los registros públicos en Londres, ya el Estado tenía todo el derecho de investigar cualquier cosa que hiciera esta empresa en cualquier parte del mundo. Por eso, de esa manera es que vino que es Perú a investigar ordenada por el rey. Bueno, para centrarnos en el cuento, entonces yo saqué los datos del diario de Roger Casement, que también cuenta todo el proceso de juicio que siguieron a Julio César Arana, y de las declaraciones que él tomó a los negros de Barbados. Porque no olviden que Julio César Arana, cuando ya conforma su empresa inglesa, peruana-inglesa, él se va a la isla de Barbados a comprar negros. Y los trae a los negros para que sean capataces en Putumayo. Y eran como 98 negros. Y uno de esos negros, que se llama J. Biswell, es el que cuenta la historia de Catenere, que cuenta la historia de esta mujer. Cómo es que desgraciadamente encontró la mala suerte de ver a sus hijos morir tan solo porque quería recuperarlos. Entonces, esa historia así a mí me golpeó, me chocó mucho y bueno, decidí incluir en el libro de cuento. Como digamos, los primeros pinos
y una obra que sería La Casa de las Fronteras y El País de los Sabanos, que ya son obras ya más volúmicas, mayores, ya novelas ya con mayor magnitud, pero nacen a raíz de ese cuento. ¿Cómo es que un cuento te lleva a una novela y de una novela a otra novela? Eso es, así empezó. Por eso yo les digo, ¿no? Yo tengo mucho cariño a este librito de Diana de Luna, porque algunos cuentos ellos me permitieron ya seguir explorando más cosas. O sea, la vida perfecta, la vida perfecta me permitió escribir estas dos novelas que están acá adelante, que se han convertido en los libros más amazónicos, ¿no? que propio Richard, porque habla justamente de eso, ¿no? Habla de la época cauchera, pero habla también en cierto modo de la historia de la Amazonía, habla de la historia del Perú mismo, porque esta es la más ambiciosa, que habla de la historia del Perú. ¿Cómo es posible, no, que en esta novela esté narrando la historia de 1909 con José Arana y que luego pasemos a la época del terrorismo, en la época de Fujimori? O sea, ¿qué tiene que ver Fujimori con José Arana? Los dos eran sanguinarios, ¿no? Pero ¿cómo es que en la novela esto se capta, ¿no? Y cómo es que un cuento me llevó a una novela de esa manera. Esa es la maravilla de la literatura. Eso es lo maravilloso que trae la literatura. A veces un cuento, una idea, te traslada pues, a una tecnología del momento. Para finalizar esta segunda ronda de preguntas, doy pase al compañero Ariel Andorra. Mayormente cuando yo leo obras que son únicamente que le dicen amazónicas, uno se imagina que en los relatos que va a ir leyendo va a encontrar personajes mitológicos, ¿no? Mayormente cabe destacar, ¿no?, que en el transcurso de la universidad, cada vez que nos decían literatura amazónica, yo me imaginaba, va a hablar de Chilochale, va a hablar de la recorta, no va a hablar de Yacuná. Y así más que todo, ¿no?, nos han hecho ver la perspectiva literaria amazónica. Sin embargo, al leer Diana de Luna, fue algo como que lo primero que imaginé ha de ser, o el título ha de ser de un animal mítico que viene de la luna, y de eso va a hablar. Y pues al leerlo, ¿no?, me sorprendí porque netamente es catalogado como un libro de una literatura amazónica, pero nos muestra, como el mismo autor nos dice, lo que la sociedad ha pasado, dice entonces, ¿no?, los problemas políticos, los problemas que una persona misma pasa en su vida cotidiana. Y me he dado cuenta que en este cuento usted usa un montón de técnicas, ¿no? Más que todo los lectores que yo he leído como grupo, nos hemos dado cuenta, y como usted también nos ha confirmado ayer, que son relatos psicológicos, ¿no? Que uno lo lee y al mismo tiempo analiza la situación en la que está. Un ejemplo claro está pues, en donde se hace uso del flashback. En la mayoría de los relatos he visto pues, que nos empieza con el presente, pero al mismo tiempo está relatando cosas que han pasado, cosas que le han pasado pues, en su mismo pasado. Pues, eso es el flashback. Más que todo yo quiero saber cómo es la inspiración que surgió, ¿no?, ese deseo de querer hacer. Yo lo vi muy diferente a los cuentos amazónicos. Ese deseo de hacer cuentos psicológicos que nos dan más que todo a analizar nuestra forma de ver y la forma de cómo ponernos en la situación de los personajes, o cómo es que hizo sus historias. Se inspiró de alguna parte o netamente a lo que usted ha ido leyendo a esa publicación. A ver, yo creo que primero, el libro nace a raíz de un cuento. El cuento viene de una, yo lo escribí en la universidad, con un juego con mi amigo Igor. Ella escribió un cuento que el cual ganó los florales. Pero resulta que ese cuento yo le metí la uña, los dientes, la mano, el pie y todo. Y bueno, y entonces jugando, me presentó a la concursidad. Entonces me decían, no, ese cuento no es mío, ese es tuyo, porque es el derecho de todo. Entonces yo le decía, para demostrar que es tuyo y que no es mío, te voy a escribir un cuento. Y le escribí Llena de Luna. Le escribí Llena de Luna, no se llamaba Llena de Luna, ese momento se llamaba, tenía otro nombre, no
violación de Iris, no recuerdo exactamente, pero le escribí ese cuento. Entonces ahí yo me di cuenta de algo, y lo tenía guardadito ahí, porque era el primer cuento de ser un libro. Yo no estaba pensando en un libro chiquitito, yo estaba pensando en un libro que quería publicar. Entonces, él estaba escribiendo un libro que se llamaba Tal, y yo estaba escribiendo ese de libro. Entonces, cuando empecé a analizar este cuento, había cierta temática social, y dije, ¿no? ¿Qué tal si de repente me propongo hacer de la literatura amazónica la otra versión de la literatura amazónica? No hablar de Chumichá, no de esas cosas, sino del problema del hombre, poner al hombre y a la mujer como centro y eje de los problemas sociales de esa literatura que denuncia o no denuncia, que plantea o no plantea una problemática. Entonces, a partir de eso empezó a nacer la idea de eso, de hacer una literatura de esa manera, sin perder el valor estético, sin perder el valor social. Cada cuento que iba apareciendo de alguna otra manera en experiencias diferentes. Yo me escribía el libro casi completamente ya, estudiando ya la maestría en libro, ¿no? Con las aplicaciones que me estaba dando ya, yo tenía 5 cuentos que me fui, y luego ya lo completé con la persona que me daba todos los arreglos, y yo iba a empezar a trabajar. Y era así, ya, mañana tienes una idea de un cuento, no sé, ya cómo me llamo. Eso es un indígena callado. Tiene una semana y me traes el cuento, si no me dice mi clase. Y claro, tenía que ser así. Yo aprendí un poco a escribir también un poco así a presión. Por eso ahora siento que cuando me presiono no quiero escribir nada. Y mientras que el editor no me llame, hoy, ¿cómo voy a poner libro? Ya, se mate de. Sí, ya me acostumbré un poco más así, un poco a presión. Ya, pero en ese momento, él, o sea, no vengas a mi clase ni me tomas. Entonces, así te voy a escribir lo demás del cuento. Y era un poco como jugar con la adrenalina, porque a mí me encantaba asistir a su clase de cuento peruano. Y yo decía, ay, sí, que no voy a asistir a clase, no tengo que asistir. Algo así nació esto, no idea. Pero luego ya fue puro compromiso, ya pura disciplina, hacer los demás libros. Pero sí, vuelvo a recalcar, ¿no? El libro como libro tiene esas técnicas, todo tiene esas cosas. ¿Por qué? Porque ha estado pensado de esa manera. Hacer un libro diferente a lo que cuentan los demás personas. Yo respeto mucho a las demás personas que hablan sobre su echaje, no, son mis amigos, además Vallar es un gran amigo, ¿no? Tengo mucho cariño, pero hay diferentes conceptos de la literatura. Y no puedo decir que mi concepto de mí es mejor que lo decide. Yo siempre le digo a Armando que lo decide el público. Yo no voy a pelear con Armando tan solo porque no me gusta su literatura. El peruano sí, pero yo digo no, que lo decide el público. Y que el público decida aquí con quién se quede y con quién se va, no con quién no se va. Entonces, de esa manera que yo sigo haciendo mi chamba, yo sigo escribiendo, como yo creo que tiene que ser nosotros la literatura para poder sembrar, crear o desarrollar o fortalecer el concepto de lo que es literatura amazónica. Agradecemos al escritor todas las respuestas a nuestras dudas que nos puede brindar. Asimismo, también agradecemos el hecho de que haya escrito la obra llena de números, porque sin esta obra no estuviéramos aquí hoy presentes hablando sobre dichas. Ahora, finalizando la segunda ronda de preguntas, quiero dar participación a ustedes que son el público. Tal vez tengan alguna duda, alguna opinión acerca de la vida del autor, lo pueden hacer ahora. Quiero recalcar que las preguntas tienen que ser precisas, al igual que las respuestas. Gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Adelante, compañera. Profesor, buenas noches. Buenas noches, compañeros y público presente. Hubo un momento en que me dio un poco la curiosidad sobre referente a lo que comentó sobre de que por qué en Europa no se puede hablar de literatura, ¿no? Porque desde la posición de los limeños no se puede hablar sobre literatura amazónica. Y creo que la pregunta es un poco más directa, ¿no? a su escritura, ¿no? Bien, ¿cómo crees que tu escritura puede contribuir con la conservación de la literatura
amigos en Lima y en otras partes, nos hemos preguntado siempre qué es la literatura amazónica, ¿no? ¿A qué se llama la literatura amazónica? Y no solamente la literatura que se hace en la Amazonía o que habla de la Amazonía. En todo caso, Pantaleón sería una novela amazónica. El hablador sería una novela amazónica. Sueño de Ser sería una novela amazónica. Pero realmente, ¿a qué se llama la literatura amazónica? Hay muchos amazónicos, por decir, ¿no? Ana Luisa no escribió una novela, un cuento sobre la Amazonía, pero es amazónica. Su libro será amazónico, será literatura amazónica lo que ella hace. O sea, hay muchas cuestiones ¿no? respecto a ese tema. Pero sí lo que les puedo decir es lo siguiente. Recibo muchas apreciaciones en Lima, en diferentes partes del Perú, respecto a esta nueva versión de la literatura amazónica, en tal sentido de que yo he estado en encuentro de escritores en Apurímac en 2021, no, en 2020, antes de la pandemia. Y en ese encuentro de escritores, narradores, ¿no? En Apurímac, a mí me tocó hablar sobre las nuevas propuestas narrativas en la literatura peruana. Y cuando dije ¿no? que me refería a algunos escritores limeñitos que creen que ya publicaron una novela mucha, mala, además creen que ya son escritores, se formó dos bandos, ¿no? Pucha, yo venía como Moisés a dividir el río, porque no fui a atacar, no simplemente que el discurso que estaba leyendo estaba describiendo la realidad de la novela peruana de este momento que estamos viviendo. Y había escritores de la Universidad de Lima, de la Católica, eran más que todas las sanmarqueros de Lima, hicieron la división, ¿no? Y los de San Marcos, la Universidad de Abad, y todos estaban por otro lado, se pusieron diferente, derecha e izquierda. Entonces yo no me daba cuenta porque estaba leyendo, ¿cómo levanto la vida y veo por dos bandos? Escuchas, y como dicen, ¿no? Como decía Carlos Herrera, que es un poeta cusqueño que ganó el premio Jorge hace muchos años, si no hay pelea con directores no hay encuentro, no, y no hay la intención pelear. Simplemente que en la discusión que yo hice, que era muy fuerte, muy tajante respecto a mi análisis de la novela peruana, dije ¿no? que hay cierta literatura limeña que busca invisibilizar los libros de la provincia, ¿no? Inclusive cuando, lo digo por experiencia, cuando yo presenté en la Casa de las Fronteras, en la Feria del Libro de Lima, organizado por la Municipalidad de Lima, a mí se me pagó el hospedaje, comida y todo, la Municipalidad de Lima. Sin embargo, me pusieron un horario de las 10 de la noche la presentación del libro. Y los libros estelares, que son los libritos, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 4 de la tarde. Entonces mi editor hizo una protesta. O sea, un poco más me mandan a las 12 de la noche, ¿no? Para la presentación y el programa, está todo ahí. Y más bien de esa manera no me dicen invitado, pucha, hizo su libro. De esa manera que me ponen el horario estelar 3 de la tarde. Y con una entrevista que me hizo Nicolás Lucas, ¿no? Ya desde antes del libro, bueno, hemos llenado, pues, ¿no? Hemos llenado el auditorio, me ha puesto charla de aquel libro. Entonces, yo conté esa experiencia, ¿no? Y cómo es que Alfaguara, Barral y Planeta se van a presionar a la Cámara de Libros para decir, no, mi autor tiene que estar en tal lugar, si no te quito el auspicio. Porque la Cámara de Libros vive del auspicio de los grandes editoriales. En ese momento todavía no se habían creado las independientes, que son editoriales pequeñitas que se han juntado, se han asociado y le han hecho ya la bronca a las grandes editoriales. Es un lío de ellos, yo no tengo nada que hacer ahí. Pero sí lo que a mí me molesta es por qué me mandan a las 10 de la noche a presentar mi libro. No sé quién pasa ni la tía que vive entonces estaba en Lurigancho. Y ella, pues, otra vez el Guachimán, la Barrera. No, pues, entonces, yo sí lo sentí eso como una malinación. Entonces, cuando coordinamos ya con la representante, nos decían que no, que pues, qué cosas, no, y el director dijo, no, que nos retiramos. Y saco mi estanza, con mi autor, y bien, para acá nosotros. Y bueno, y al final dijo, no, sí lo vamos a poner a hacer.
Yo vi la protesta, cuando me cambiaron de horario y pasaron al pata, que se llama Renato Sindero, a las 10 de la noche, pucha, él, todo galante, porque escribe en el comercio, habla en RPP. ¿Por qué me pusieron a mí a las 10 de la noche? No, que acá el editor también tiene derecho, no, pero fue un lío. Yo estaba a punto de agarrar mi avión y venir mi equipo, por esta novelita. Y eso yo lo conté ahí. Y ahí estaba Renato Sarpurino, no he escuchado el lío que tuvimos con él. Entonces, yo dije pues la marginación. La palabra, cuando dije marginación, me cuenta mis amigos que se dividieron. Porque yo sufrí esa marginación. Como escritor de provincia, me mandan un poco más a las 12 de la noche. Junto ya con la obra de Blanca Ramírez, ¿no? Turismo romántico. Entonces, o sea, solamente porque soy de provincia, me mandan a las 11, a las 10 de la noche y Renato, que estaba publicando su primera novela, le van a mandar a la segunda tarde. Y la coordinadora hizo justo cambio y me cambiaron a mí. Entonces, a raíz de la experiencia se dividió el público, entonces, yo cuando voy al Lima y he estado últimamente en la feria del libro, el año pasado, no mi libro, ya no hay esas maquinaciones. No sé si porque ahora hay editoriales asociadas que se llaman independientes, los que están activas de la Secretaría de Cultura, porque ahora tienes todo el mismo horario y todos los mismos espacios, ¿no? Entonces, ya no veo ese tipo de cosas y que al final la buena literatura se defienda por sí misma. No porque tengas a las 3 de la tarde, escucha, tu literatura es mejor que la que está a las 10 de la noche, sino que estas cosas ya desde el 2020 hasta el día de hoy han ido cambiando, en 3, 4 años han ido cambiando muchas cosas, ¿no? Pero sí te digo, el año pasado yo tuve la invitación, yo lo conocí en el primer lugar, yo estuve en México el 2021, el 21 sobre Cuba. El 2021 yo conocí a una profesora peruanista, de apellido Hildebrand, pero no es Marta Hildebrand, es Susana Hildebrand, es peruanista, ella es peruana, estudió en San Marcos, hizo un doctorado y trabaja en el Real Cervón, en París, es profesora, llevo mi orgullo. Yo lo conocí ahí en la Feria del Libro de Guadalajara, cuando yo me fui por medio de mi editorial a presentar justamente la Casa de las Fronteras. Entonces, en un intercambio, ¿no? Porque ella es amiga de Marcos, y bueno, hay un pequeño, digamos, encuentro. Ella me dice, y me escuché hablar de la Amazonía y todo eso, le llamó mucho la atención, le compró el libro. En los 6 meses le escribe a mi editor diciendo que quiere que nosotros nos vayamos a París para una presentación académica, así como esta, ¿no? Entonces le dice que sí, que no hay problema, y que le va a poner en contacto con la Universidad de Coimbra, con la Universidad de Sevilla, para poder también estar en estas universidades, están asociadas, somos universidades europeas asociadas, y que la presentación también se haga en esos niveles. Entonces, cuando ya estuvimos en París, y cuando ya estábamos en el trabajo académico, mi editor lo quiso sacar su cámara, ¿no? Ya pues a grabar. Le dijeron, no, usted no puede grabar, usted no puede tomar fotos, usted no puede hacer nada. ¿Por qué? Dice, porque en primer lugar, ¿quién pagó el pasaje del escritor hasta acá? La universidad. ¿Quién está pagando la comida? La universidad. ¿Quién está pagando el hotel? La universidad. Por lo tanto, el material que se va a grabar acá es para la universidad. Y no va a ser en YouTube, ni en Facebook, ni en redes sociales. Es para la universidad. Entonces, pucha, él no sé qué cosa hizo, pero se contactó con el Instituto Cervantes y de esa manera que sale una presentación en el Instituto Cervantes también. Pero hay algo que me llamó la atención, ¿no? Un académico que era ecuatoriano francés, y que él conoce también de la Amazonía, habla mucho, porque hay un departamento en la Cervón que se llama Amazonía y temas hispanoamericanos, o sea, por decirte así en español, ¿no? Y yo me pregunté cuando vi eso, ¿qué tanto interés hay por la Amazonía, o por el tema hispano? Claro, era mi ignorancia, ¿no? Que los franceses quieren saberlo todo, que ellos quieren tenerlo todo y quieren saberlo todo, como europeos que son. Entonces, él empezó a hacer preguntas respecto a la literatura, ¿no? O sea, estaban presentando el Caballero Cervantes y yo me tiré un discurso de toda la historia de la Amazonía, de por qué escribió esa novela y toda la historia del Perú en los 100 últimos años de violencia que vive el Perú. Entonces, pero centrado en el tema de la Amazonía, me preguntó, ¿no?
si yo considero que la novela amazónica a partir de los Caballeros Errantes podría también llamarse una novela latinoamericana. Yo le decía que yo no soy quien me voy a tomar esa pregunta de llamarlo así. Es el público, que sean los lectores, los críticos, los ensayistas, que tengan, ¿no?, esa tarea de leer y considerarlo así. ¿Por qué? Porque en el Perú hay mucha marginación. En Latinoamérica también hay mucha marginación. México es un país que abre las puertas a todo el mundo. Qué lindo país. Porque hasta lo que escriben en lenguas originales están presentados su libro junto con el que también ganó el premio Reino Sofía de ese año, que era la escritora Poniagosca. Entonces estaban casi a la par. No hay esas diferencias raciales ni diferencias editoriales. Entonces, pues el Perú es otra cosa, porque hay. Entonces, ahí lo que me hizo pensar es algo. ¿Cuándo vamos a poder definir nuestra literatura amazónica o peruana? ¿Cuándo? Cuando hagamos la obra. Porque yo, un par de años más de que me voy a jubilar, no voy a poder ni escribir, se me van a ir las ganas, no sé, seguir algo. Pero va a quedar esto. ¿No? Pero son ustedes los llamados a seguir, o de repente no seguir, o a crear una vertiente. Yo lo que estoy haciendo es crear una nueva vertiente. No solamente la literatura amazónica, sino también busco crear una nueva vertiente de la literatura peruana. Porque cuando yo leí El sueño del Celta, yo dije, este es valor internet. Y se lo dije al Pai Joaquín, que él fue quien le llevó a Mario al Celta. Porque nosotros estábamos en el Celta con un grupo de estudiantes que le vimos a Mario y pues, le hemos quitado 10 minutos de su tiempo para colaborar con él. Y esperábamos que esa novela Sueño del Celta iba a ser una gran novela. Total era puro bullying, copy y pega. Y esa es una decepción para mí. Entonces decidí, hago una novela que realmente habla del caucho, que es el Pedro Cervantes. Pero vuelvo a recalcar, todavía no estamos definidos. La literatura amazónica recién está apareciendo una nueva vertiente. Ya hay una vertiente de la literatura. Nadie puede negar a Sangama, a Sacha Novela, al Viaje de la Vida, nadie puede negar eso. Mucho menos ocultarlo, porque va a ser una nueva edición de esos libros. Sino hay que buscar nuevas vertientes, ramificar el concepto de la literatura amazónica. Y cuanto más comerciante, cuanto más diversificación, mucho vamos a tener más claro qué es la literatura amazónica. Porque ni siquiera en el Perú podemos definir todavía qué es la novela peruana. Si hablo de Mario, o si hablo de Bryce, o si hablo, por decir tres nombres, de José María Arguedas, uno escribió sobre la costa y la sierra, otro escribió sobre la sierra y otro escribió sobre la costa. Sobre la costa y la sierra. ¿Y cuál de los tres escribió sobre la Amazonía? Mario sí, pero como un capítulo aparte, como un apéndice de sus novelas. El Labrador es chiquitito. Y para tener el Dictador es una sátira. Pero ¿quién tomó el tema en serio de la novela amazónica, o sea, del tema amazónico en la novela peruana? ¿Quién lo toma en serio? Nadie, todavía no hay. Por lo tanto, no podemos hablar de una literatura peruana bien construida, bien establecida. Y eso me decía Miguel Gutiérrez. La novela peruana recién se está sentando bases. Recién estamos sentando bases. Y ahí recién entendí que esta novelita va a formar parte, va a ser un ladrillito más en esa base. Pero todavía no tenemos construidos. Si tú te preguntas si existe novela argentina, no existe novela argentina. La novela colombiana tampoco existe. Pero si tú hablas de novela inglesa, si tú hablas de novela francesa, es otra cosa. Balzac, Flaubert. Solamente te digo dos nombres para no citar a los demás. De la poesía francesa. Entonces, nosotros recién estamos en esa construcción. Y la novela amazónica tiene que sumar al concepto a un verdadero concepto de lo que es literatura peruana. Gracias. Buenas noches con todos, a los presentes, buenas noches. Bueno, mi pregunta va respecto a un punto creativo más, diría yo. Usted como autor durante el proceso creativo que da a sus libros,
en algún punto, quizás luego ya de leer los libros, ya terminado de escribir, en algún punto no dijo, ay, este final no me convence, quisiera cambiar el final, de repente una mejor idea, un punto más específico, no sé, quisiera saber si en algún momento se le dio esa idea. Bueno, pues, es la pregunta que acabamos de siempre, ¿no? Si nos gusta o no nos gustan los finales de los editores. Si por mí fuera quemaría todos mis libros menos porque es el que más me hizo doler la cabeza. No sé si ustedes me han escuchado hablar del editor Raymond Carver, un poetista norteamericano muy leído. Raymond Carver, que es posterior a la generación de Hemingway, era un editor, ¿no?, de padre alcohólico, de matrimonio separados, vieron la realidad de ese pobre hombre, que tenía mucho talento para escribir, ¿no? ¿Cómo es un libro de cuentos? ¿De qué se habla de amor cuando se habla de amor? Es un libro cristiano, o Cátedra, o de repente Llámame por favor, que es otro libro. Como él pasa algo inusual, y justamente hace poco leí una biografía de él, donde decía, ¿no?, que quien escribía, quien corregía los cuentos de Carver, era el editor. Como pasa también con Fitzgerald, ¿no?, como pasa con Hemingway. No pasaba eso con Ford, ¿no? Pero si vamos a la tradición novelesca norteamericana, al único que puede descubrir que le corregía el editor y le rehacía los cuentos era el editor de Raymond Carver, ¿no? Y eso a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque yo no, bueno, mi editor nunca mete la mano, no le permito que meta. Y me hacía recordar mucho a Gabo. Gabo no permitía ni siquiera que le corrijan una coma. Tanto así que Borges se dio cuenta que él sobraba los años, no tenía 100 de soledad, sino 1000 años. Entonces, un error de portero. Entonces, en el proceso creativo de un editor, ¿qué es lo que pasa? Les voy a explicar cómo sucede este negocio. Este es un negocio al final. El editor termina de escribir la obra. Y muchas veces el editor empieza por cansancio, por no cabo, por lo que sea, no sé si gana el libro, gana el editor, no sé cuál de los dos gana al final. Pero tú llegas a un punto que no quieres saber nada, y eso hasta Mario lo ha dicho, hasta Brian lo dice incansablemente, ya no lo quieres ver, es chévere, esa cosa de acá, no lo quiero ver, porque te agota, terminas agotado, terminas cansado, terminas trucha, un libro de 500 páginas, 5 años, todos los días, levantar a la misma hora, ahí, tecleando, pensando, leyendo, releyendo, yendo a la biblioteca, yendo a comprar libros, o sea, revisar textos, comparar, es un problema. Entonces, cuando tú terminas de escribir el libro, ya lo das en machote al corrector, al editor, el editor ya contrata ya un corrector, o 2 o 3 según posibilidades. En este caso, mi editor trabaja con 3 correctores, que hacen la prueba de galera, que es justamente hacerte las correcciones. ¿No? Te dice, ¿sabes qué? Acá pintan tu obra, pucha, una coma, saca esta T, saca esta ahí, pon esto. O sea, son sugerencias al final. No es que tú lo haces caso, ¿no? Son sugerencias. Y tú ves qué sugerencias tú vas en cuenta y qué sugerencias no. Pero normalmente no se meten con el final. No se meten con texto en sí, o sea, cambia con esto, cambia esto, no. Son correcciones ortográficas, pues, ¿no? Y algunos defectos de texto, no sé, de sintaxis y esas cosas. Pero el último lector, que es el más bravo, que es un lector ciego, porque yo hasta ahora quiero ver quién es el bendito lector para coger la cabeza, es el que te dice y el que pone en duda ya al editor, ¿no? Este final no me gusta. ¿Y acaso yo estoy escribiendo para ti? Pero no, me dice, no, pero no sé eso es lo que ha dicho, ¿no? Y su padre, anímate, donde también que sea, pero ¿por qué no le gusta el final? ¿Qué tiene ese final? Y me pasa en todos mis libros. En todos, yo estoy peleando ese lector ciego ahí con mi libro de cuentos, porque ya me ha dicho que hay un final que no le gusta. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Claro, es un lector que está pensando más en el público, y yo estoy pensando más en mí. Y de verdad, y le digo a mi editor, me pasó con eso, no voy a caer ese final. Así que me lo publicas o no lo publicas.
en adelante, ya te pone algún día. No voy a cambiar esa final. Y miren lo que pasa. Que de los lectores que he tenido, de todos mis libros, o de este libro, todos me dicen que el final es brutal. Este final es brutal. ¿Por qué? Porque está hablando de la historia de una familia. A ver, es una tía con su hijo y 3 sobrinos. Son los bisnietos de Julio César Arana que Arana nunca quiso recoger. Que sus hijos tuvieron en diferentes, tuvo con una empleada y con otra empleada, una fue india y una mestiza. Que al vivir en Lima, y esto es una historia real, que al vivir en Lima, el nieto se volvió loco, tuvo una enfermedad rara, no sé, nunca puede determinar. ¿No? Era hijo del alcalde Arana que se mató en Lima. Ese hijo vivía en Lima, vivía en Miraflores, en una casa, salió. Yo vi el reportaje que salió en Panorama hace años y ahí es donde me informé de esa familia. Y cómo es que esta señora con su hijo, la esposa del alcalde que se mató aquí en Maynas, vivía con su hijo en una necesidad paupérrima, vivía con 2 personajes más, con 2 sobrinos más que también eran nietos de Arana, nunca no reconocidos, hijos de indígenas, del hijo de Arana que se murió también. Entonces, estoy contando la historia de esta familia que deciden sacar el presbítero maestro a Julio César Arana y llevar el título para romper una maldición, porque esta familia tiene que estar malditos. Porque la señora en el reportaje dice, ¿no?, que su hijo tiene una enfermedad extraña. ¿Por qué? Porque es la maldición de la Amazonía, es la maldición del abuelo, el abuelo es una asesina, y tú te decís un montón de cosas en el video. Entonces, ahí me capté la idea, wow, esto es una novela. Y lo voy a hacer. Entonces, empecé a contar la historia del presente. En 1992, en plena guerra con Sendero, plena dictadura, esta familia decide salir de Lima hasta el Putumayo en un carruaje. Llevar el féretro jodido de Julio César Arana y botarle en el Putumayo. Y que se rompa la maldición. Entonces, esta novela parte de eso. ¿Y sabes en qué termina la novela? En la muerte de Julio César Arana. Y la novela termina con la muerte de Julio César Arana. ¿Por qué? Porque Julio César Arana, en Barranco, en su casa en Madrid del Mar, cuando está todo viejo, agarra una fotografía. Y ese es testimonio de una sobrina que estuvo ahí con Julio César Arana. Y mirando la fotografía que estaba ahí en la época del caucho, todo ahí barbón, de blanco, ahí cogiendo un cañito, es donde él muere. Sí murió. La impresión, pues. Pero ya en la novela yo figuro un sueño, escucho una cosa de locos que se conecta con las 3 historias que cuenta esa novela, a través de esa novela. Y muchos me han dicho, pucha, ¿qué es conmigo? Entonces, ¿cómo sería para acá esta novela? Pero al lector cierto no le gusta. Y en Samar lo digo que es el peor final, los finales que pude haber escrito, se puede haber imaginado una novela. Entonces, yo le digo a mi editor, ¿te das cuenta del error? A veces te comienzas, te está cayendo cualquier cosa con el precio. Yo como un buen lector, no te he mandado cualquier babosa que te esté leyendo. Yo le digo de frente, ¿por qué? Porque mira, el escritor tiene que defender sus obras. Tiene que defender, si tú no la defiendes como tal, no permitas que otro meta la mano. Porque al final ya no es tuyo tu obra. Tenía sido del otro. Y así el otro, no, a mí no me gusta el final del otro que me gusta, no, Carlos, y así. Prostituye tu trabajo. Y el editor tiene que ser fiel a su trabajo. Y si tú crees convencionalmente que así tiene que ser, no hay ningún editor que te pueda hacer también la idea. Porque ahora en el mundo editorial, todo es ganar plata. Que no, que ponle así, que la chica sea una prostituta. O sea, yo escuché a editores que proponían unos amigos sobre temas de mujeres amazónicas. Y no, puta pena charapa, no puede charapa, no que sea prostituta, porque sea más charapa. Así. Y te les digo, con nombre fue el editorial Turque, que le quiso publicar a un amigo de acá, y le dijeron eso, le dijeron como WhatsApp, no parece amazónico. Es un bajo concepto que se tiene en la mujer. Entonces, por ganar plata, te inducen a que tu obra pues tenga esa figura. Y el escritor no solo sabe que
¿no? Ese es el papel. El papel del escritor, ahí se tiene que luchar. Si yo como escritor lo peleando, porque, mira, yo puedo aceptar que lo corrijo, eso, lo cambiar y lo así. Y al final se da mucho eso. Porque esto es la segunda edición de mi libro. La primera edición de Amor no hay. Esta es la segunda edición. La primera edición no se llama un libro chiquitito, no más gordito. Y tiene la carátula es de un pintor Rubio, es un pintor que es mi amigo y que se prestó para la primera portada, que me regaló la pinturita para poder poner la primera portada. Y se publicó como parte de una edición que se llama Ucamara, lo cortamos sin libro. Esta es la segunda edición del libro. ¿Por qué decidimos hacer una segunda edición con mejor papel, más? Porque el editor se dio cuenta que el libro se vendió como nada y que está ganando plata, entonces va a ser más presentable, con mejor papel, más papel avena. No sé, es tu rol, pero yo, te das cuenta, solamente te demuestro que sí, yo al final estuve convencido que ese final es el final. Y tanto así que ya en esta segunda edición sale pues un prólogo de Jorge Nava, ¿no? Que desde París se atreve a decir que esta novela es un antes y un después de la novela. No lo digo yo, sino lo dice. No porque sea mi amigo, Jorge Nava es un académico muy preparado y no se casa con nadie. Y lo dice las palabras que son muy honestas en este libro, de que esa novela habla un antes y un después. Y si yo hubiera hecho caso pues al lector, sí hubiese sido un después, no un antes. Para finalizar esta tercera ronda de preguntas, quiero dar pase a nuestro profesor. Buenas noches, público presente. Grupo 5 que han traído un brillante expositor. Siempre he dicho que hablar de literatura es perder las horas. Y hablar, en vez de abrirnos las puertas son las 6 de la mañana y no nos hemos dado cuenta. Es lo más que todos han venido con reloj. A los comentarios que ha hecho Gerald, vienen a mi memoria muchas cosas. Por ejemplo, yo gané un nombramiento en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en el 2003 y regresé en el 2006. Pero hay una situación que hay que recalcar de ese comentario que hace Gerald referente a ustedes. Escuché palabras a veces que van contra el sistema, ¿no? Algo como malditos, desgraciados, locos. Y de verdad que eran así sus compañeros de salón. De verdad. Y prueba de ello es que mucha gente está afuera. Y prueba de ello es que no tenían temor a leer lo que siempre intento decirles a ustedes. El profesor de literatura, de lengua y literatura que no lee, que se retire de su carrera. Que no sea profesor de lengua y literatura. Toda la vida he intentado yo darles ese clip para que podamos ser mejores. El testimonio de Gerald es un testimonio real, verídico. Hemos tenido a escritores amazónicos muy buenos en este ciclo. Sin embargo, queda ver muchas cosas, ¿no? Analizar los conceptos que un escritor vierte en sus textos es maravilloso, y sobre todo con la vehemencia que dice Gerald de defender su estilo, es fabuloso. Nadie tiene por qué tocarte algo que sea de tu estilo. Nadie. Perdemos la esencia, perdemos el valor de tu texto. Algunas situaciones me traen a colación, como les dije, que mi nombramiento fue en 2003, por allá por abril. Y si ellos eran un salón donde todos eran rebeldes, pero les gustaba leer, y prueba de ellos es lo que les repito, ¿no? Yo cuando llegué a la UNAM era el profesor quizás más odiado. Sí, porque yo gané un concurso de nombramiento sin haber trabajado nunca contrato en la universidad, nunca me contrataron. Yo llegué de Lima el año 2001 reasignado al Colegio Mainas, en el cual trabajo desde el 2001. Tengo 43 años de servicio en la EBR. Entonces fue un escándalo, un boom en la universidad. Ver llegar a un profesor de 38, 39 años, haberle ganado, entre comillas, a un doctor en literatura. Porque según las bases, prácticamente esa plaza tenía dueño. Yo desde ahí digo, ¿no?, que las plazas que yo conozco no tienen dueño, solo tienen nombre. No, la plaza Bolognesi, la plaza de Arma, 28 de julio, etc. Esos son, no tienen nombre, no tienen dueños.
Entonces fueron muchas cosas y no creo, había un salón de la compañera Rodríguez creo que era Gerald, sí. No, pero no era de tu salón, era un ciclo más adelante, más atrás. Había Paul Rodríguez, ¿sabes? No, era la chica, una blanquita ella. No. Hay una chica Rodríguez, había creo la chica ahorita me acuerdo por ello. Entonces yo sentía una situación que nunca nadie se enteró, hasta después de las clases, ¿no? Y de eso hay una anécdota muy bonita, muy fuerte, o como quieran tomarlo. Manuel Rosa era el conductor estrella en esa época de nosotros. Y para resumir esto, el dueño de la noche, Gerald, solo les digo, ¿no? Fueron a la cabina de cuatro radios y uno de ellos le atendió al grupo de profesores que fueron. Y como las chicas eran de ese tiempo medio guerrilleras, los alumnos también, preguntaban quién había ganado el concurso y les dijeron un nombre, era yo. Y Manuel Rosa, como su campechano que le dijo, bueno, es como una cosa, pues señoritas, caballeros, el profesor que ha ganado el concurso en sus clases sabe, conoce, desconoce, no, es muy bueno, entonces ¿para qué puta vienen a joder acá? Pues les dijo así y los despachó. Ahí se acabó la polémica del profesor Celis y me quedé tranquilo porque era mortificante, pero lo que no sabían era que yo, cantuteño, tengo como primera opción literatura lengua y lo normal en las universidades es lengua literatura. Si yo en mi carga académica tenía más cursos de literatura y como para hacerme un daño en el departamento de lengua me mandaron al tercero, cuarto y quinto nivel. Ahí ya pues alumnos que ya leían, ¿no? Me dieron literatura antigua y medieval, lo que era más mi fuerte, renacentista y contemporánea. Ahí estamos y caminamos y estamos hasta ahora por ahí. Recalco yo la situación de la decisión de Gerald, ¿no? Escribir. Él dice que nació poeta. Habría que conversar mucho sobre eso, ¿no? Si se nace poeta. Creo que hay una situación en la familia ahí que influyó. Yo alguna vez comenté a ustedes que influyó en mí el hecho como en Gerald, que a mí mi padre me dejaba un libro, no un libro grande, un libro de cuentos, ¿no? O un cuento, cuando estábamos de vacaciones. Y para nosotros tener unas vacaciones lindas de muchacho, tenías que tener la libreta limpiecita, para que puedas estar de vago de 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Solo entrabas a tu casa a tomar desayuno, a almorzar, y a tomar lonche, y a comer, y a cenar. Te preparabas en la calle. Pero pobrecito, si tenías un rojito, se malogró todita las vacaciones. Entonces tiene mucho que ver, creo, en nosotros, el hecho de la familia. A él también igual, su papá, un libro, pero con la esperanza de que no sea profesor. No, porque cierto es lo que dice la gente, ¿no? Si tienes vocación de tocar guitarra, vago, fumón, choro. Si tienes vocación de escribir, vago, fumón, choro. Perdido ya. Ya perdiste ese hijo o esa hija ya lo perdiste. Esa es la etiqueta que tenemos. Al tener esa etiqueta, siempre vamos a hacer por eso. ¿Cuánto intento yo resaltar la carrera del docente? Cuando les digo siempre que si no leemos no vamos a llegar a un buen puerto. Esa es una situación que intento yo. Entonces, yo solo para resumir, felicitar a Gerald por todo lo que está logrando, ver a muchos chicos de ese salón que están en otros, las chicas también, ¿no? Que están ya en otros caminos, muy bien posicionados, y probablemente muchos otros se han quedado solo en su docencia y en su licenciatura, probablemente. Gracias, Gerald, por estar acá. Felicitaciones. Por parte de mi equipo y también del público presente, que es mi compañero y otros públicos que también están aquí presentes.